¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos. Esto es Codiguito Bueno y espero que os encontréis todas y todos de maravilla, de verdad. Yo estoy muy bien. Mirad, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, en este caso el capítulo número 14, que versa así, acoplamiento de componentes. Vamos allá. Los tres principios siguientes se encargan de las relaciones entre componentes. Aquí de nuevo nos moveremos en la tensión entre la capacidad de desarrollo y el diseño lógico. Las fuerzas que afectan a la arquitectura de la estructura de un componente son técnicas, políticas y volátiles. El principio de dependencia acíclica. No permite ciclos en el gráfico de dependencia del componente. ¿Alguna vez ha trabajado durante todo el día, ha dejado algo funcionando, se ha ido a casa y cuando ha vuelto por la mañana siguiente ha descubierto que lo que dejó funcionando ya no funciona? ¿Por qué no? Porque alguien se quedó hasta más tarde y cambió algo de lo que dependía. A esto lo llamo el síndrome de la mañana siguiente. El síndrome de la mañana siguiente sucede en entornos de desarrollo donde muchos programadores modifican los mismos archivos fuente. En proyectos relativamente pequeños, con pocos programadores, no es un problema grave, pero con proyectos y equipos de programadores más grandes, las mañanas siguientes tienden a convertirse en pesadillas. No es inusual que pasen semanas sin que el equipo sea capaz de crear una versión estable del proyecto. En cambio, todo el mundo cambia su código una y otra vez, intentando que funcione con los últimos cambios introducidos por alguien. Durante las últimas décadas han surgido dos soluciones a este problema, ambos originados en la industria de las telecomunicaciones. La primera es la creación semanal y la segunda es el principio de dependencias acíclicas o ADP. La creación semanal. La creación semanal solía ser habitual en proyectos medianos. Funciona así. Todos los programadores se ignoran durante los primeros 4 días de la semana. Cada uno trabaja en copias privadas del código y no se preocupa de integrar su trabajo de manera colectiva. Después, el viernes, integran sus cambios y crean el sistema. Este método tiene la maravillosa ventaja de permitir a los programadores vivir en un mundo aislado durante casi 4 días de los 5, casi toda la semana. La desventaja, por supuesto, es la gran tara de integración que se paga el viernes. Lamentablemente, cuando el proyecto crece, resulta menos viable conseguir integrarlo cada viernes. La limitación de la integración crece hasta que empieza a desbordarse el sábado. Unos cuantos sábados son suficientes para convencer a los programadores de que en realidad la integración debería comenzar el jueves y de este modo el inicio de la integración lentamente va avanzando hacia la mitad de la semana. Cuando disminuye el ciclo de desarrollo frente a la integración, la eficiencia del equipo también disminuye. En última instancia, esta situación se vuelve tan frustrante que los programadores o los directores de proyecto anuncian que debe cambiarse el programa para reunirse cada 2 semanas. Esto es suficiente durante un tiempo, pero el tiempo de integración sigue creciendo con el crecimiento del tamaño del proyecto. Al final, esta situación conduce a una crisis. Para mantener la eficiencia, el calendario de integración tiene que alargarse continuamente, pero con ello se aumentan los riesgos del proyecto. Cada vez resulta más complicado realizar la integración y las pruebas, y el equipo pierde el beneficio de una integración rápida. Eliminar los ciclos de dependencia. La solución a este problema es dividir el entorno de desarrollo en componentes que se puedan liberar. Los componentes se convierten en unidades de trabajo que pueden ser responsabilidad de un único programador o de un equipo de programador. Cuando los programadores hacen que un componente funcione, lo liberan para que utilicen otros programadores. Le otorga un número de versión y lo mueve a un directorio para que lo utilicen otros equipos. Después continúan modificando su componente en sus propias áreas privadas. Todo el mundo utiliza la versión liberada. Cuando hay disponibles nuevas versiones de un componente, otros equipos pueden decidir si adoptarán inmediatamente la nueva versión. Si deciden no hacerlo, simplemente continúan utilizando la versión antigua. Una vez que decidan que están preparados, comienzan a utilizar la nueva versión. De esta forma, ningún equipo está a merced del otro. Los cambios realizados en un componente no tienen por qué afectar de forma inmediata a otros equipos. Cada equipo puede decidir por su cuenta cuándo adaptar sus propios componentes a nuevas versiones de los componentes. Además, la integración tiene lugar en pequeños incrementos. No existe ningún momento en el tiempo en el que todos los programadores deban reunirse e integrar todo lo que están haciendo. Esto es un proceso muy sencillo y racional que se utiliza habitualmente. Sin embargo, para que funcione bien, debe gestionarse la estructura de dependencias de los componentes. No puede haber ciclos. Si hay ciclos en la estructura de dependencia, entonces el síndrome de la mañana siguiente no puede evitarse. Observe el diagrama de componentes de la figura 14.1. Vamos a verlo, echarle un ojito. Aquí lo tenemos. Observe también que cuando se libera el componente main no tiene ningún efecto sobre los otros componentes del sistema.
No saben de main y no les importa cuando cambia. Esto está bien, significa que el impacto de liberar main es relativamente pequeño. Cuando los programadores que estén trabajando en el componente presenters quieran ejecutar una prueba de ese componente, tendrán que crear su versión de presenters, con la versión de los componentes interactor y entities que están utilizando. No necesita implicar ninguno de los otros componentes del sistema. Esto está bien. Significa que los programadores que están trabajando en presenters tienen relativamente poco trabajo para preparar una prueba y que tienen relativamente pocas variables que tener en cuenta. Cuando llegue el momento de lanzar el sistema completo, el proceso irá desde abajo hacia arriba. Primero se compila, prueba y libera el componente entities. Después se hace view, controllers y authorizer. Main llega en último lugar. Este proceso es muy claro y fácil de entender. Sabemos cómo crear sistemas porque comprendemos las dependencias entre sus partes. El efecto de un ciclo en el grafo de dependencia de componentes. Supongamos que un nuevo requerimiento nos obliga a cambiar una de las clases de entities para que haga uso de la clase authorizer. Por ejemplo, digamos que la clase user de entities utiliza la clase permissions de authorizer. Esto crea un ciclo de dependencia como se muestra en la figura 14.2, ¿no? Los ciclos de dependencia a evitar. Romper el ciclo. Siempre puede romperse un ciclo de componentes y reponer el gráfico de dependencia como un DAG. Existen dos mecanismos principales para hacerlo. Aplicar el principio de inversión de dependencias, ¿no? El DIP. En el caso de la figura 14.3, si lo tenemos, crearemos una interfaz con los métodos que necesita la clase user. Después colocaremos esa interfaz en entities y heredarla en authorizer. Esto invierte las dependencias de entre entities y authorizer rompiendo el ciclo de esta manera, ¿no? Como vemos aquí. La segunda forma de romper el ciclo. Crear un nuevo componente del que dependan entities y authorizer, ¿no? Componer un componente con esos dos. Mueva las clases de las que ambos dependan a este nuevo componente, la figura 14.4. Esta de aquí. La agitación. La segunda solución implica que la estructura del componente es volátil en la presencia de requisitos cambiantes. De hecho, cuando la aplicación crece, la estructura de dependencia del componente se agita y crece. Por lo tanto, siempre deben controlarse los ciclos en la estructura de la dependencia. Cuando hay ciclos, deben romperse de alguna manera. En ocasiones esto supondrá la creación de nuevos componentes que hagan crecer la estructura de dependencia. Diseño de arriba abajo. Los temas que hemos explicado hasta ahora conducen a una conclusión inevitable. La estructura de componentes no se puede diseñar de arriba abajo. No es una de las primeras cosas del sistema que se diseña, sino que se evoluciona cuando el sistema crece y cambia. Algunos lectores considerarán que este punto de vista va contra la intuición. Hemos llegado a esperar que las descomposiciones toscas, como los componentes, también serán descomposiciones funcionales de alto nivel. Cuando vemos un agrupamiento tosco, con una estructura de dependencias de componentes, creemos que los componentes, de algún modo, deben representar las funciones del sistema. Sin embargo, esto no parece ser un atributo de los diagramas de dependencias de componentes. De hecho, los diagramas de dependencias de un componente tienen poco que ver con la descripción de la función de la aplicación. En realidad, son un mapa de la capacidad de generación y mantenimiento de la aplicación. Este es el motivo por el que no se diseñan al principio del proyecto. No hay software para crear o mantener, por lo que no hay necesidad de un mapa de generación y mantenimiento. Pero cuando se acumulan más y más módulos entre las primeras etapas de implementación y diseño, se genera la creciente necesidad de administrar las dependencias de alguna manera que el proyecto se pueda desarrollar sin el síndrome de la mañana siguiente. Además, queremos que los cambios estén tan localizados como sea posible, por lo que empezamos a prestar atención al SRP y CCP, principios de cierre común y principios de responsabilidad única. Y colocamos clases con probabilidades de cambiar juntas, ¿no? Una de las mayores preocupaciones con la estructura de dependencia es el aislamiento de la volatilidad. No queremos que los componentes cambien con frecuencia y por motivos caprichosos y que afecten a componentes que de otra manera deberían ser estables. Por ejemplo, no queremos que los cambios estéticos en la GUI afecten a nuestras reglas de negocio. No queremos que el añadido o modificación de informes influya sobre nuestras políticas de más alto nivel. En consecuencia, los arquitectos crean y moldean el gráfico de dependencia de los componentes de modo que proteja a los componentes estables de alto nivel frente a los componentes volátiles. Cuando la aplicación continúa creciendo, empezamos a preocuparnos de la creación de elementos reutilizables. En este punto, el CRP comienza a influir en la composición de los componentes. Finalmente, cuando aparecen los ciclos, se aplica ADP y el gráfico de dependencia de componentes se agita y crece.
Si intentamos diseñar la estructura de dependencias de componentes antes de diseñar las clases, probablemente habremos fracasado. No sabremos mucho sobre el cierre común, no seremos conscientes de ningún elemento reutilizable y casi con toda seguridad habremos creado componentes que producen ciclos de dependencias. Por ello, la estructura de dependencia de componentes crece y evoluciona con el diseño lógico del sistema. El principio de dependencias estables. Dependa en la dirección de la estabilidad. Los diseños no pueden ser totalmente estáticos. Es necesaria cierta volatilidad para mantener el diseño. Al cumplir con el principio de cierre común o CCP, creamos componentes que son sensibles a ciertos tipos de cambios, pero inmutables a otros. Algunos de estos componentes se diseñan para ser volátiles. Esperamos que cambien. De aquellos componentes de los que esperamos que sean volátiles no debe depender un componente que sea difícil de cambiar. De lo contrario, el componente volátil también será difícil de cambiar. La perversidad del software es la que hace que pueda diseñar un módulo para que sea fácil de cambiar, para que después le resulte difícil de cambiar a otra persona que simplemente le cuelga una dependencia. Ninguna línea de código fuente de su módulo necesita cambios. Sin embargo, de repente su módulo se vuelve más difícil de cambiar. Al cumplir con el principio de dependencias estables, SBP, garantizamos que ningún módulo sea más difícil de cambiar. Garantizamos que ningún módulo que sea más difícil de cambiar depende de aquellos módulos que se pretenden que sean fáciles de cambiar, ¿vale? Voy a repetir esta última frase. Estas últimas frases. Ninguna línea de código fuente de su módulo necesita cambios. Sin embargo, de repente su módulo se vuelve más difícil de cambiar. Al cumplir con el principio de dependencias estables, o SBP, garantizamos que ningún módulo que sea más difícil de cambiar depende de aquellos módulos que se pretende que sean fáciles de cambiar. Es complicadita, ¿no? Este último párrafo. Estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? Coloque una moneda sobre su canto. ¿Es estable en esa posición? Probablemente dirá que no. Sin embargo, si no sufre una influencia externa, permanecerá en esa posición durante mucho tiempo. Por lo tanto, la estabilidad no está directamente relacionada con la frecuencia de cambio. La moneda no está cambiando, pero es difícil pensar que sea estable. En el diccionario de la Real Academia dice que algo es estable si mantiene su equilibrio. La estabilidad está relacionada con la cantidad de trabajo necesario para provocar un cambio. Por su parte, la moneda de canto no es estable porque se requiere muy poco trabajo para que pierda el equilibrio. Por otro lado, una mesa es muy estable porque es necesaria una gran cantidad de esfuerzo para volcarla. ¿Cómo se relaciona esto con el software? Muchos factores pueden hacer que un componente de software sea difícil de cambiar. Por ejemplo, su tamaño, complejidad y claridad, entre otras características. Vamos a ignorar todos estos factores y a centrarnos en algo distinto. Una forma segura de hacer que un componente de software sea difícil de cambiar es que muchos otros componentes de software dependan de él. Un componente con muchas dependencias entrantes es muy estable porque es necesaria una gran cantidad de trabajo para realizar cualquier cambio con todos los componentes dependientes. En el diagrama de la figura 14.5, este diagrama en blanco, con la X abajo. En el diagrama de la figura 14.5 muestra a X, que es un componente estable. 3 componentes dependen de X, por lo que tiene 3 buenas razones para no cambiar. Decimos que X es responsable de estos 3 componentes. Por otro lado, X no depende de nadie, por lo que no tiene ninguna influencia externa que le haga cambiar. Decimos que es independiente, ¿vale? Las flechas van hacia abajo, con lo cual X pues, no tiene ni por qué conocer lo que hay arriba. Los de arriba sí están acoplados a X. La figura 14.6 muestra a Y, que es un componente muy inestable. Ningún otro componente depende de Y, por lo que decimos que es irresponsable. Además, Y tiene 3 componentes de los que depende, por lo que pueden llegar cambios desde 3 fuentes externas. Decimos que Y es dependiente, ¿no? Igual que de este modo, estas 3 cajitas eran dependientes de X, ¿vale? Estábamos valorando X. Aquí valoramos al contrario, ¿no? Valoramos la parte que es dependiente de la de abajo, ¿vale? Y es dependiente, X independiente. Parámetros estables. ¿Cómo podemos calcular la estabilidad de un componente? Una forma sería contar el número de dependencias que entran y salen del componente. Esta cuenta nos permitirá calcular la estabilidad posicional del componente, ¿vale? Vamos a hablar de la estabilidad posicional. Abanico de entrada, dependencias entrantes. Este parámetro identifica el número de clases externas al componente que dependen de clases del componente. Abanico de salida.
Dependencias salientes. Este parámetro indica el número de clases del componente que dependen de clases externas al componente, ¿vale? Con lo cual tenemos el abanico de entrada y el abanico de salida. Son dos números que nos van a ayudar a, pues eso, a calcular la estabilidad posicional del componente que sea. Y inestabilidad. Y es igual a abanico de salida dividido, y entre paréntesis, abanico de entrada más abanico de salida. Esta formulita de aquí. Vale. Y es igual a 0 indica la máxima estabilidad del componente. Y igual a 1 indica la máxima inestabilidad del componente, ¿no? Vale, los parámetros de abanico de entrada y abanico de salida se calculan contando el número de clases externas al componente en cuestión, que tienen dependencias con las clases que están dentro del componente en cuestión. Observe el ejemplo de la figura 14.7, este de aquí. Digamos que queremos calcular la estabilidad del componente CC. Vemos que hay tres clases fuera de CC que dependen de la clase de CC, las clases de CC. Por lo tanto, abanico de entrada es igual a 3. Además, hay una clase fuera de CC que dependen de las que dependen clases de CC. Por lo tanto, abanico de entrada, abanico de salida igual a 1. Este de aquí, perdona, que la estoy liando, mirad. Digamos que queremos calcular la estabilidad del componente CC. Vemos que hay tres clases fuera de CC que dependen de clases de CC. Por lo tanto, abanico de entrada igual a 3. Además, hay una clase fuera de CC de la que dependen clases de CC. Por lo tanto, abanico de salida igual a 1 y igual a 1 partido 4. ¿Vale? Ahí lo vemos. En C++ estas dependencias se presentan normalmente con instrucciones include. De hecho, el parámetro i es más fácil de calcular cuando ha organizado su código fuente de forma que haya una clase en cada archivo fuente. En Java, el parámetro i se puede calcular contando instrucciones import y nombres cualificados. ¿Ves? Aquí ya nos dan un tip para cómo contarlo, ¿no? En PHP los usen o los import, los include, lo que sea. Por otro lado, cuando el parámetro i es igual a 0, significa que del componente dependen otros componentes, abanico de entrada mayor a 0, pero él no depende de ningún otro componente, abanico de salida igual a 0. Dicho componente es responsable e independiente, es lo más estable posible. Sus dependientes hacen que sea difícil de cambiar y no tiene dependencias que puedan forzarlo a cambiar. El SDP nos indica que el parámetro i de un componente debe ser mayor que el parámetro i de los componentes de los que dependan. Es decir, el parámetro i debe disminuir en la dirección de la dependencia. No todos los componentes deben de ser estables. Si todos los componentes de un sistema fueran estables al máximo, el sistema no podría cambiarse. Demoledora, la frase. Esta situación no es deseable. De hecho, debemos diseñar nuestra estructura de componentes de forma que algunos componentes sean inestables y otros estables. El diagrama de la figura 14.8 muestra una configuración ideal para un sistema con tres componentes. Una configuración ideal del sistema con tres componentes es la que vemos aquí, ¿vale? Esta de aquí arriba. Los componentes intercambiables están en la parte superior y dependen del componente estable de la parte interior. Colocar los componentes inestables en la parte superior del diagrama es una costumbre útil porque cualquier flecha que apunte hacia arriba vulnera el SDP y, como veremos más adelante, el ADP. En el diagrama de la figura 14.9 muestra cómo puede vulnerarse el SDP. Ahí está la violación. Flexible es un componente que hemos diseñado para que sea fácil de cambiar. Queremos que flexible sea inestable. Sin embargo, algún programador que trabaja en el componente estable ha colgado una dependencia de flexible. Esto vulnera el SDP porque el resultado de i de estable es mucho menor que el parámetro i de flexible. Como resultado, el componente flexible ya no será fácil de cambiar. Un cambio en flexible nos obligará a lidiar con el componente estable y todas sus dependencias. Para solucionar este problema tendremos que romper de alguna manera la dependencia de estable en flexible. ¿Por qué existe esa dependencia? Asumamos que hay una clase C en flexible que tiene que usar otra clase U de estable, como se muestra en la figura 14.10. Podemos solucionarlo utilizando el DIP, ¿no? La inversión de dependencia. Crearemos una clase de interfaz denominada US y la colocamos en un componente denominado USServer.
nos aseguramos de que esta interfaz declara todos los métodos que tiene que usar la clase U, interfaz segregation. Después hacemos que C implemente esta interfaz como se muestra en la figura 1411. Esto rompe la dependencia de estable en flexible y obliga a ambos componentes a depender del componente de estable en flexible y obliga a depender del componente userver. Perdón, es que menudo lío de párrafos, ¿eh? Userver es muy estable, igual a 0, y el componente flexible retiene su necesaria inestabilidad, I igual a 1. Ahora, todas las dependencias fluyen en la dirección de un I decreciente, como vemos en esta figurita. Componentes abstractos, porque puede que le resulte extraño que creemos un componente US Service, en el ejemplo, que solo contiene una interfaz. Este componente no contiene código ejecutable. Sin embargo, se trata de una táctica muy habitual y necesaria cuando se utiliza en lenguajes de tipos estáticos como Java y C#. Estos componentes abstractos son muy estables y, por lo tanto, son objetivos ideales de los que se pueden depender componentes menos estables, ¿vale? Al utilizar lenguajes de tipos dinámicos como Ruby o Python, estos componentes abstractos no existen, como tampoco lo hacen las dependencias de las que habría sido objetivo. Las estructuras de dependencias de los lenguajes son mucho más sencillas, porque la inversión de la dependencia no requiere ni la declaración ni la herencia de interfaces. Vale. Ahora ya empiezo con el principio de abstracciones estables y... bueno, vamos a continuarlo. Venga, vamos a por el capitulito completo, como había comentado. Estaba pensando en hacer una pausita o no, pero no, vamos a tirarle millas. Venga, es que es espesito, pero ya os digo, como siempre, se sacan cosas, ya veréis. El principio de abstracciones estables. Un componente debería ser tan abstracto como estable, ¿vale? ¿Dónde colocamos las políticas de alto nivel? Parte del software del sistema no debería cambiar a menudo. Este software representa la arquitectura de alto nivel y las decisiones políticas. No queremos que estas decisiones de negocio y arquitectónicas sean volátiles. Por ello, el software que contiene las políticas de alto nivel del sistema deben colocarse en componentes estables, I igual a 0. Los componentes inestables, I igual a 1, solo deben contener el software volátil, software que queremos que se pueda cambiar con rapidez y sencillez. Por ejemplo, capitas de infraestructura, ¿no? Ahí podemos ir intercambiando cositas, pero no cambia nuestra lógica de negocio. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Sin embargo, si las políticas de alto nivel se colocan en componentes estables, entonces el código fuente que representa esas políticas será difícil de cambiar. Esto puede hacer que la arquitectura general sea inflexible. ¿Cómo puede un componente de máxima estabilidad igual a 0 ser lo suficientemente flexible para tolerar cambios? La respuesta la encontramos en el OCP, ¿no? El Open Close Principle. Este principio nos indica que es posible y deseable crear clases con la suficiente flexibilidad como para ampliarse sin la necesidad de modificaciones. ¿Qué tipo de clases cumplen este principio? Las clases abstractas. Presentación del principio de abstracciones estables, SAP. Establece una relación entre estabilidad y abstracción. Por un lado, indica que un componente estable también debe ser abstracto para que su inestabilidad no evite ser ampliado. Por otro lado, indica que un componente inestable debe ser concreto, ya que su inestabilidad permite que su código concreto pueda cambiarse con facilidad. Por lo tanto, para que un componente sea estable, deberá consistir en interfaces y clases abstractas para que se pueda ampliar. Los componentes estables que son extensibles, son flexibles y no limitan demasiado la arquitectura. Otro ejemplito, ¿no? Cuando tenemos nuestro componente SARET, ¿no? Suele ser un componente de abstracciones, básicamente, ¿no? O clases muy concretas, muy chiquititas, para 4 cositas, ¿no? Sin embargo, el DIP es un principio que trata con las clases y con las clases no hay matices. Una clase o es abstracta o no lo es. La combinación del SDP y el SAP trata con los componentes y permite que un componente sea parcialmente abstracto y parcialmente estable. Cálculo de la abstracción. El parámetro A es el cálculo de la abstracción de un componente. Su valor es la relación de interfaces y clases abstractas de un componente respecto al número total de clases en un componente. NC, voy a poneros esto, aunque... NC es el número de clases en el componente. NA es el número de clases abstractas e interfaces en el componente. A, el cálculo de A, abstracción, sería igual a es igual a NA partido NC. El parámetro A va de 0 a 1. Un valor de 0 implica que el componente no tiene clases abstractas. Un valor de 1 significa que el componente solo contiene clases abstractas. La secuencia principal.
Ahora estamos preparados para definir la relación entre estabilidad y, acordaros, y igual a 0 es estable, igual a 1 inestable, y la abstracción. Vamos a ver la relación entre esas dos patas, que es lo que estamos viendo en este pequeño gráfico. Si plasmamos los dos tipos buenos de componentes en este gráfico, encontraremos los componentes de máxima estabilidad y abstracción en la parte superior izquierda, 0,1. Los componentes de máxima inestabilidad y concreción están en la parte inferior izquierda, 1,0. No todos los componentes entran en una de estas dos posiciones, porque a menudo los componentes tienen grados de abstracción y estabilidad. Por ejemplo, es muy habitual que una clase abstracta derive de otra clase abstracta. La derivada es una abstracción que tiene una dependencia, por lo tanto, aunque tenga la máxima abstracción, no tendrá la máxima estabilidad. Su dependencia disminuirá esta estabilidad. Ya que no podemos implementar las reglas que todos los componentes se sitúen en 0,1 o 1,0, debemos asumir que existe una zona de puntos en el gráfico A partido 1 que define posiciones razonables para los componentes. Podemos deducir cuál es la zona encontrando las áreas donde no deberían estar los componentes. En otras palabras, determinando las zonas de exclusión. La figura 11-13. Aquí está zona de exclusión. La zona de dolor. Piense en un componente en el área de 0,0. Se trata de un componente muy estable y concreto. Un componente como este no es deseable porque es muy rígido. No se puede extender porque no es abstracto y es muy difícil de cambiar debido a su inestabilidad. Por lo tanto, normalmente no esperaremos que haya componentes bien diseñados que estén cerca de 0,0. El área alrededor de 0,0 es una zona de exclusión denominada la zona de dolor. En realidad, algunas entidades de software caen en la zona de dolor, como por ejemplo tendríamos el esquema de una base de datos. Los esquemas de bases de datos son muy volátiles, extremadamente concretos y con muchas dependencias. Esta es una de las razones por las que las interfaces entre aplicaciones orientadas a objetos y bases de datos son tan difíciles de administrar y por la que las actualizaciones del esquema suelen ser dolorosas. Por ejemplo, otro ejemplo de software cercano al área de 0,0 es una biblioteca de utilidad concreta. Aunque es una biblioteca, así tiene un parámetro i igual a 1. Puede que en realidad no sea volátil. Piense en el componente string, por ejemplo. Aunque todas las clases que contienen son concretas, se emplea tan habitualmente que si se cambian generaría el caos. Por lo tanto, string no es volátil. Los componentes no volátiles son inofensivos en la zona 0,0 porque es improbable que cambien. Por este motivo, solo los componentes de software volátiles son problemáticos en la zona de dolor. Cuanto más volátil sea un componente en la zona de dolor, más doloroso será. De hecho, podríamos considerar la volatilidad como un tercer eje del gráfico. Sabiendo esto, la figura 14-13 solo muestra el plano más doloroso, donde la volatilidad es igual a 1. La zona de inutilidad. Piense en un componente cercano a 1,1. Esta ubicación es indeseable porque es la máxima abstracción, pero sin dependientes. Estos componentes son inútiles, por eso a esta zona la denominamos zona de inutilidad. Las entidades de software que habitan esta región son desperdicios, son clases abstractas abandonadas que nadie implementó, o interfaces, ¿no? No las encontramos de vez en cuando en los sistemas. Bases de datos, de código, etcétera, ¿no? Cosas que no usamos. Vale. Evitar las zonas de exclusión. Parece evidente que nuestros componentes más volátiles deberían mantenerse lo más lejos posibles de ambas zonas de exclusión. Las zonas de puntos más alejadas de ambas zonas es la línea que conecta 1,0 y 0,1. A esta línea la llamamos la secuencia principal. Un componente situado en la secuencia principal no es demasiado abstracto para su estabilidad, ni demasiado inestable para su abstracción. No es inútil ni especialmente doloroso. Tiene dependientes en la medida que es abstracto y depende de otros en la medida que es concreto. La posición más deseable de un componente es en uno de los extremos de la secuencia principal. Los buenos arquitectos intentan posicionar la mayoría de sus componentes en esos extremos. Sin embargo, por mi experiencia, una pequeña parte de los componentes de un sistema grande no son perfectamente abstractos ni perfectamente estables. Esos componentes tendrían las mejores características si están en o cerca de la secuencia principal. Distancia de la secuencia principal. Ya queda poquito, ¿eh? Venga.
Esto nos lleva a nuestro último parámetro. Si es deseable que los componentes estén en o cerca de la secuencia principal, podemos crear un parámetro que calcule la distancia a la que está un componente de ese ideal, ¿no? De esa distancia ideal. Y decimos 3d al cubo. Distancia. Distancia es igual a más i menos 1. Mirad, que a lo mejor yo lo leo y me equivoco. Mira. De al cubo, digo. Este número 3 es el... En anteriores publicaciones denominé a este parámetro de no veo motivo para continuar haciéndolo. Eso es el 3, no cubo. Yo también. Me vuelven locos estos capítulos. Vale, vamos a ver el tema de la distancia a la secuencia principal. Venga. Teniendo en cuenta este parámetro, un diseño puede analizarse por su conformidad general con la secuencia principal. El parámetro d de cada componente se puede calcular. Cualquier componente que tenga un valor d que no esté cercano a 0 puede ser examinado y estructurado de nuevo. Buscamos d igual a 0. También es posible realizar un análisis estadístico de un diseño. Podemos calcular la media y la varianza de todos los parámetros d de los componentes de un diseño. Esperamos que un diseño adecuado tenga una media y una varianza cercana a 0. La varianza se puede utilizar para establecer límites de control para identificar componentes excepcionales en comparación con todos los demás. Oye, pues está interesante esto. La última parte a mí me está gustando, ¿eh? Que nunca me aburre. En el diagrama de dispersión de la figura 14.4 vemos que la mayoría de componentes se encuentran a lo largo de la secuencia principal, pero algunos están a más de una desviación estándar, z igual a 1 de la media. Merece la pena examinar con más detenimiento estos componentes aberrantes. Por algún motivo son muy abstractos, con pocos dependientes, o muy concretos, con muchos dependientes. Otra forma de utilizar los parámetros es plasmar el parámetro d de cada componente a lo largo del tiempo. En el gráfico de la figura 14.15, perdón, es una réplica de dicha representación. Puede ver que en las últimas versiones han aparecido algunas dependencias extrañas en el componente payroll. La representación muestra un umbral de control en d igual a 0,1. Bien. El punto R2.1 ha sobrepasado este límite de control, por lo que merece la pena descubrir por qué este componente está tan alejado de la secuencia principal. Conclusión. Los parámetros de administración de dependencias explicados en este capítulo calculan la conformidad de un diseño con un patrón de dependencia de extracción que considero un buen patrón. La experiencia nos indica que algunas dependencias son buenas y otras son malas. Este patrón refleja esa experiencia. Sin embargo, un parámetro no es un dios. Tan solo es un cálculo frente a un estándar arbitrario. Estos parámetros son imperfectos en el mejor de los casos, pero espero que les sean de utilidad. Pues oye, al final se estaba poniendo interesantón, ¿eh? Disculpar porque a veces cuando leo capítulos así que son muy, muy largos, pues estoy pendiente a veces esto solo de leer y hay veces que pues, me equivoco un poquito más de las cuentas, pero espero que me disculpéis. Vale, ya para el siguiente capítulo nos vamos a meter con, mirar, ¿qué es la arquitectura? ¿Vale? Creo que va a estar bastante guay. No, aparte no es muy largo, pero bueno, como ya venimos ahora de este capítulo densito y largo, lo voy a dejar para el siguiente, ¿vale? Un saludote y a disfrutar. Chao, chao.